princesa. Hoy seguiremos narrando Sufrit, la enfermera, capítulo 2. Un hilo rojo cada vez más corto. Candy iba con el otro grupo de enfermeras a Inglaterra y de ahí les dirían qué destino tomarían. Las evaluarían antes de saber si tienen la suficiente fuerza para soportar la guerra. Médicos habían muy pocos y enfermeras también escasas. En el frente se necesitaba todo el personal necesario, pero que tuviera las agallas para exponerse ante las balas, el gas mostaza o cualquier otro tipo de armamento que la Tree tuviera durante esta funesta guerra. Candy no lucía preocupada, pues si algo había aprendido durante su vida en el orfanato es que Dios siempre está con ella. Este le guía sus pasos y le allana el camino. Sin embargo, estaba consciente que la guerra no era otra cosa que una forma para demostrarse poder que los demás países deseaban mantener. Sabía que todos los que luchaban por esta, muchos ni siquiera estaban de acuerdo en estar en ella, pues los tomaban simplemente y los llevaban al campo de batalla, muchos sin estar preparados, y los formaban dentro de lo que se podía. Por el otro lado, su deber como enfermera era atender a las personas sin importar el porqué, condición social, raza, credo. La obligación de ella era simplemente estar ahí ayudando a quienes la necesitaban, sin importar por qué. Por esa razón, la Cruz Roja se la llevó. Candy recordaba los largos días de entrenamiento, pues se le enseñaban estrategias militares para que las balas no dieran fácilmente con ella. Recordaba cómo se tiraba al suelo y bien agachadita se arrastraba con un botiquín militar. Enfrente se movía. También llevaba los cuerpos de la misma forma por el campo de batalla. Tuvieron que sacar fuerzas en los brazos y piernas. Francamente, cada vez que terminaba un entrenamiento su cuerpo dolía a morir, pero poco a poco se fue acostumbrando. Su agilidad al subir a los árboles y de autosobrevivencia le sirvieron bastante y estaba segura que le serviría mucho en la guerra. Había escuchado que la guerra ahora estaba por toda África, Asia y una parte de Europa. Los países de la Tree habían tomado varias ciudades de los países que pertenecían a los aliados, y este ejército marchaba rápido a pasos agigantados. Mucha gente tenía la preocupación que de seguir así invadieran toda Europa hasta las islas del Reino Unido, y luego hacerlo en América, hasta que no quedara ninguna forma de existencia de un gobierno mundial absolutista con el único fin de mantener el liderazgo y el orgullo nacional. Candy tomaba la cruz que le había dado la hermana María antes de partir y le pedía al Criador que le guiara los pasos, que ella estaba a su merced y la cuidara, pues día a día no solo estaría luchando por la vida de los soldados a los que atendería, sino también estaría luchando por mantenerse viva. Realmente quería ayudar, pero también quería regresar enterita con sus madres. Cuando llegaron a Inglaterra, las llevaron directamente al Hospital Santa Clara. Ahí atenderían a los heridos y si era necesario amputar algún miembro de su cuerpo, lo tendrían que hacer sin remilgos, porque era eso o perder la vida. Candy se sentía muy triste, pues miraba como muchos jóvenes quedaban discapacitados y muchas veces ella tuvo que ayudar a hacer cenar un brazo, una pierna o en ocasiones ambas partes del cuerpo. Eran personas mutiladas, pues ya tenían gangrena y no podían permitir que se esparciera por el torrente sanguíneo. Estos jóvenes ya no tendrían una vida como la conocían,
pues muchos se dedicaban a la agricultura y la ganadería o a otra área de esta índole, y tendrían que adaptarse a su nuevo cuerpo para poder trabajar de nuevo. No se imaginaba a Jimmy o a su hermano Tom en esas condiciones, pues sabían que era de rigor poder tener sus 2 piernas y sus 2 brazos para poder subir a un caballo y correr a todo lo que daba detrás del ganado. En muchas ocasiones tenían que colocar sus 2 piernas firmes alrededor del caballo para poder utilizar el lazo y sostener una vaca y no dejarla así. Otros tendrían que escalar montañas para poder pastorear a sus ovejas y de esta forma alimentarlas, para que dieran rica leche y hacer queso de estas, para poder vender y subsistir. Ahora, ¿cómo lo harían? Sabía que para los gobiernos probablemente se convertirían en un problema, y a pesar de estar luchando por la libertad del mundo, se convertirían a largo plazo en errores sociales, pues ella había vivido el rechazo de la sociedad solo por ser huérfana, y ahora ellos así debían de ingeniárselas para no ser rechazados y demostrar su valía. Demostrar que ellos aún podían lograr hacer muchas cosas. Ella sabía que todos eran muy inteligentes y que después de esa angustia podrían salir adelante y sin dar un paso atrás. Los gritos de dolor podían romper el espíritu de cualquiera, menos de ella, que se fortalecía siempre en su crucifijo y sabía que tenía que luchar por ellas, sus madres, sus hermanos y ella misma. Muchos maldecían a Dios por haberles dejado de esa forma. Otros no paraban de llorar angustiados, pues no sabían cómo salir adelante cuando ella aparecía en la habitación, cantando una hermosa melodía, pues tenía una voz armoniosa. Se tranquilizaban y creían que habían llegado al cielo y miraban un hermoso ángel blanco que llegaba a arrebatarles su dolor. Ya no querían sufrir, hubieran preferido morir antes de quedar así, pensaban ellos. Una vez Candy, platicando con una amiga a los alrededores del hospital, dijo: ojalá hicieran un programa de asistencia social en lo que puedan insertar a las personas que quedaron mutiladas por la guerra a la sociedad y al trabajo. Necesitan sentirse útiles. Deberían de desarrollar actividades artísticas para que puedan encontrar otra forma de ganar el sustento y no sentir la impotencia de no poder ayudar a su familia, pues muchos tienen miedo de ser una carga y no poder aportar nada por el bien de la comunidad. Una señora le escuchó y le gustó el proyecto. Era de abolengo y realmente le pareció muy buena la idea. Solo era de hacer el proyecto y conseguir los fondos. Así que puso manos a la obra para desarrollar esta idea. Candy no vería su idea hecha en ese momento, pues al siguiente día hicieron un grupo de enfermeras y médicos que se dirigieron al frente de batalla. En el caso de ella tendría que ir hasta Italia, pues era una gran cantidad de heridos y era una zona muy peligrosa, pues poco a poco los alemanes estaban tomando la frontera y los soldados caían uno a uno sin poder hacer nada. Ella esta noche se preparó emocionalmente y le pidió a Dios con todo su corazón que le ayudara a poder servir a la gente y que le diera vida y esperanzas para salir adelante. En Italia, los jóvenes que habían sido reclutados estaban preparándose mental y físicamente para poder enfrentarse en batalla. Sin embargo, sabía que de esta sería muy difícil salir con vida, sobre todo con la franja italiana, pues era de bien sabido que Alemania poco a poco estaba tomando territorio fronterizo, además de estar dañando las vías férreas y carreteras. De esta manera evitaba que los aliados pudieran moverse más rápido. Además tenían mucho miedo a las armas que ellos tenían, pues habían ahora ametralladoras de reproducción automática
y sobre todo le tenían miedo atroz al gas mostaza y al lanzallamas. Era considerada una muerte horrible, pues sentían el calor de las llamas en su cuerpo, su carne que quedaba al descubierto. Si tenían suerte morían rápidamente, si no, tenían una muerte tortuosa, pues su cuerpo era consumido por el fuego, y con el gas mostaza quedaban ciegos y dejaban de respirar, sentían sus pulmones llenos y que se quemaban por dentro hasta que se llevaba sus vidas con ella. Muchos habían sobrevivido, pero también quedaban ciegos. Todos tenían pánico y sabían que había muy pocos recursos médicos que los ayudaran. Además, los de la tribu estaban muy bien entrenados, así que sería una lucha muy difícil, pero estaban seguros que lo podían ganar. Por la libertad del mundo, no permitirían que tomaran más territorio, aun a costa de sus vidas, pues querían que sus familias vivieran en una era de paz y lograr liberar a su país de la opresión que subyugaba sus pueblos. Ellos levantarían la bandera del orgullo hacia su patria y tenían una férrea esperanza que lograrían enfrentarse y vencer a los frentes militares de la tribu. Albert estaba entre grupos de jóvenes que orgullosos se entrenaban con el fin de brindar su mejor desempeño en la guerra. Sin embargo, muy pocos llegarían a su casa. Aunque joven, Albert nunca estuvo de acuerdo con las guerras, pues sabía que solo servían para acrecentar las arcas de los gobiernos o de las personas que hacían negocio con ellas. Los que luchaban solo tenían la opción de morir o sobrevivir, y para poder ejecutar la última debían de matar personas que también tenían solo esas dos opciones. Se enfrentarían contra los espejos de sus almas. Desde ese momento sabían que nada sería igual. En Estados Unidos, una anciana estaba muy ansiosa en la ciudad de Chicago. Fue su sobrino mayor, había desaparecido sin dejar rastro alguno. Tenía una gran desesperación, pues sabía que estaban reclutando sin siquiera preguntar quiénes eran. También sabía que los jóvenes estaban siendo mutilados para poder ir a una estúpida guerra que solo mataría generaciones enteras y perderían más de lo que podrían ganar. Solo le pedía a Dios que alejara a su hijo, pues así lo consideraba, de los campos de batalla de Italia. Pero las noticias no eran nada alentadoras. Tenía el alma en un hilo y lo único que la mantenía cuerda era ver a sus otros jóvenes sobrinos jugar y reír en el gigante campo de Leywood. George contrataba un ejército de investigadores para poder dar con su querido William, pues para él era como un hermano y no quería que nada malo le pasara. El problema es que era casi imposible rastrear en esas épocas de guerra a las personas, y peor a él, que parecía habérselo tragado en la tierra. Candy emprendió un largo viaje hacia Italia. Sabía que enfrentaría al horror de la muerte y del dolor. Para lo que estaba preparada era para encontrar el amor. Candy cruzaba frontera a frontera. Cuando llegaron a la frontera con Italia, tuvieron que rodearla, pues al paso estaba tomado casi todo ya por el ejército alemán, y estos no tenían piedad con nadie, ni siquiera ante la Cruz Roja. Lo único que hacían era matar sin contemplación alguna de las personas que se enfrentaran o creían ellos que se enfrentarían contra ellos. Realmente creían que en el Segundo Reich tenían toda la razón en querer gobernar al mundo, pues este estaba perdido. Además, tendrían que luchar por mantener sus raíces y su cultura, por honor a su país, por honor al gran imperio y por el honor de su familia. Continuará. Bien, chicas, en primera, discúlpenme porque yo sé que me trabé en algunas palabritas
y no sé por qué me estoy ahogando. Pero bien, ya está el capítulo grabado. El segundo Reich porque ustedes creerán que fue el primero porque durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, hubo una guerra muy cruenta también del Imperio Austrohúngaro. Generalmente se dieron contra las tropas de Italia y España. En aquel entonces también parte del Imperio Otomano, que dejó de existir después de la Primera Guerra Mundial y que se dio a finales de 1800, creo que fue por 1870 y algo, 75 por ahí. Pero sí hubo una gran guerra ahí, por eso es que Italia era enemigo del Imperio Austrohúngaro, que al mismo tiempo era amigo de los alemanes, pero Italia también era amiga de Alemania, por eso le costó mucho decidirse a dónde alinearse, pero para Alemania era necesario ese territorio porque por ahí quería invadir a Rusia. Bueno, casi lo invadió, pero los rusos son otro rollo, ¿verdad? No son personas tan fáciles de vencer y los pobres cuando marchaban no podían dar marcha atrás porque si no los mataban los amigos, los mataban los enemigos, es decir, los generales, los coroneles tenían la orden de matar a todo el que diera marcha atrás, o sea, o los acribillaban por enfrente o los acribillaban por detrás, pero tenían que ir decididos a morir, querían o no querían, entonces eso les hacía más fieros y más fuertes, ¿verdad? Ese pequeño tip de las guerras, ¿verdad?, que desgraciadamente han existido y que aún existen, ¿verdad? Y ahorita estamos en una que esperemos que no vaya a ser peor que las anteriores. Bueno, chicos y chicas, gracias por escucharme y Dios los bendiga a todos y recuerden siempre dar like, compartir el link de Dulce Princesa de este fic, suscribirse al canal y comentar. Gracias, bye y que Dios los acompañe hoy, mañana y siempre. Bye.